La Invasora 89.5. Llégale. Las noches ya no serán las mismas. Relatos del más allá. Con 89.5 FM. ¿Escuchas voces? ¿Ves sombras? Las cosas se mueven. Te invitamos a que nos sintonices. Llama al número en cabina y cuéntanos tu historia. Relatos del más allá. 1, 2, 3, viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6. Bueno, buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy viernes 4 de diciembre, como todos los viernes, comenzamos a transmitir nuestro tercer programa en vivo. Nuevamente su querido amigo lo saluda Pedro y al lado mío Humberto. Humberto, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Aquí nuevamente reuniéndonos para llevar hasta casa de nuestros radioescuchas este programa. Este viernes tenemos nuevas historias, nuevas vivencias que nos han contado a nosotros y pues a comenzar, ¿no? Así es, durante el transcurso de la semana, vía inbox a nuestro Facebook, nos han escrito varias historias nuestros radioescuchas y yo creo que es justo que también les demos un poco de lectura. Y vamos a comenzar con una carta que nos escribe nuestro amigo Andrés Camilo. Dice así: tengo 16 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Veracruz, donde es muy visitado por sus paisajes y clima, situado a 2 horas de encontrar otra ciudad, con todas las comodidades y actualizaciones que el mundo tiene para mostrar. Por ello, es difícil estar en situaciones de quedar sin nada de alimento, medicinas, y todo ello se debe a que siempre se está bien abastecido, proveniente de las ciudades a su alrededor y comerciantes que viajan mucho para ello. La razón por la que le escribo no es para hablar solo del pueblo, sino algo que sucede en una de sus veredas y que a las personas que habitan en ella cuentan lo que sucede, creyendo así como si fuera una historia poco creíble o con poco sentido de usar, pero para desgracia a mí también me sucedió. Esta historia que envolvían dicha vereda y todo por mi ego de no creer en este tipo de cosas. Y para los que no creen como lo hacía yo, déjeme decirle que lejos de la realidad humana hay cosas extrañas que aunque no las vemos están ahí para tratar de comunicarse, o simplemente para atormentar a los que se interponen en su camino, y que en los que hacen brujería y ese tipo de cosas son envueltos con el mal y afectan a los que lo rodean, sea lugar, persona o cosa. Todo esto comenzó cuando estaba en casa viendo TV y un amigo de la familia, llamémoslo Pipe, llega con una enorme sonrisa y con mucha intensidad por quererme decir algo. Al entrar en casa se sentó, se rió y con una alegría inmensa en su rostro dice tener una sorpresa. Y así quería que fuera. Mirándolo con duda le respondo que primero tenía que saber para poder darle el sí, pero Pipe, sin cambiar su expresión insistente en que dijera que sí y que sería muy divertido, ya que la desesperación a la intensidad terminó diciendo que sí. Y en el momento luego de responder saltó de una palmada sobre su mano y frotándola dijo: «Qué bien, vamos esta noche, será intensa». Yo, que aún no comprendía nada, le insistí que me dijera el motivo, a lo que me cuenta todo, y era sobre una casa a las afueras del pueblo, que le habían prestado para ir a quedarse. Ya habían reunido varios amigos y que yo no era la excepción. Así se despidió diciéndome lo bien que íbamos a pasar y arreglar el equipaje. Puso una hora para pasar por mí y desapareció en poco tiempo. Mi maleta ya estaba lista, esperando en casa a que llegara por mí, teniendo una charla con mi madre, tomando café debido al frío. Eran los pasatiempos que tenía mientras llegaba la hora de mi salida. Al terminar mi último sorbo de café, tocaron la puerta. Mamá abrió y se escuchó mi nombre nombrar. Salgo de la cocina y con un beso en la frente me despido de mi madre, y Pipe, con palabras alentadoras, dice: «Tranquilo, señora, él estará bien, se lo prometo, mañana estará aquí sano y salvo». Con una sonrisa de ella en su rostro, me voy alejando de la casa, tranquilo hacia donde estaban reunidos todos los demás chicos.
Tomamos la ruta que llevaba a la vereda, y la verdad es un vehículo un tanto viejo, porque según los choferes es un camino muy difícil de transitar debido a que no tiene asfalto, sino tierra, con mucha probabilidad de lluvia, ya que se encuentra a 1 hora y media del pueblo, y todos los días llueve, y eso afecta a la carretera. Ya sé que este pantano, al escuchar todo eso, pensé que era una mala idea ir, pero Pipe, con su ansiedad, solo insistía en que estaba súper y no esperaba para llegar a la casa. Tomamos el carro y en todo el viaje los chicos y yo reíamos, cantábamos, hablábamos muchas cosas, y entre ellas historias de terror. Y las mujeres que estaban asustadas solo pedían que cambiaran el tema para pensar en otra cosa. Los hombres solo nos causaba risa ver las expresiones en sus rostros y la forma en cómo decía que paráramos de hablar del terror. Yo me fijé por el plástico transparente que tenía el carro como el cielo se oscureció a medida que íbamos avanzando y la temperatura caía muy fuerte recurriendo así los trajes más abrigados que teníamos. Y si no era suficiente un abrazo de las compañeras de viaje para estar aún más confortables, la carretera era horrible, hasta que se podía pensar que era imposible cruzar, o que en una de las trampas del lado nos podíamos quedar. Pero se pudo cruzar con dificultad y demora, llegando así a nuestro destino. ¡Por fin!, grité, al bajarnos del carro con mucho frío y con alrededor mojado. Al bajar, miré a mi alrededor, y es hermoso lo que vi. Un lugar totalmente verde, con el sonido del agua corriendo a lo lejos. El ganado, como pequeños puntos al otro lado. Una caída bastante alta. El aire, más puro que el mismo pueblo. Una entrada de reja color rojo acompañando. Un cerco que no se veía dónde terminaban a sus lados. Y a lo lejos, una cabaña de aspecto tradicional. Troncos que hacían camino hasta llegar a la cabaña. Pisos de tabla con sus paredes embutidas. Troncos que hacían de pilares para sostener el techo cubierto con tabla más delgada, aunque un poco viejo y lleno de telarañas, y las tejas de barro que cubrían la casa para protegerse de las lluvias. Pipe, emocionado, entra corriendo y haciendo mucha algarabía de la emoción. Los demás que íbamos a sus espaldas solo nos reíamos y lo seguíamos. La casa estaba sola, y como si nadie viviese ahí por el aspecto de suciedad y falta de aseo. Además de la hierba que estaba un poco crecida, algunas puertas del exterior en estado de deterioro. Con muchas dudas, solo miraba a mi alrededor de la entrada y mirando el fogón de la leña que estaba construido a unos metros de la casa. Me preguntaba, ¿dónde había sacado Pipe esta casa? ¿O quiénes son los dueños y por qué no habían venido a darle un vistazo? ¿Por qué nota que lleva un tiempo abandonada? Di la vuelta y me reuní con los chicos que estaban parados en la puerta principal, viendo cómo Pipe trataba de abrir el candado. Solo de verlo, cómo sufría y cómo peleaba con la llave, le dije que me dejara intentar algo. Me dio las llaves, se hizo a un lado, y con mis trucos hurgué la chapa, y abrió al primer intento. Todos reímos, y Pide solo se alegraba, solo echaba la culpa a la llave. Entramos a la casa, y dentro estaba llena de muebles en buen estado, limpios, como si hace poco los hubieran habitado y hubieran limpiado. Cuadros, un reloj de pared, bombillos, televisor y un equipo de sonido eran las cosas que rodeaban la sala, pero todo muy limpio. Al avanzar a la cocina, había una estufa, cubiertos, platos, ollas, licuadora y nevera. Estaban todos ahí en buen estado. Las habitaciones eran 3 y cada una de ellas con 2 camas y un espacio no muy grande. Así, para un grupo de 9 personas, se tomó la decisión de por 2 en una habitación y el resto en la sala, ya que la sala era amplia, pero todo en buen estado, muy limpio, como si alguien hubiese estado ahí. Esto llamó mucho mi atención, generando mis preguntas, y parece que no era el único, pero nadie decidió tocar el tema en ese momento. Se habían repartido las habitaciones de forma grupal. Conforme tomé mi maleta y fui hacia la que me habían asignado, caminando lento, no dejaba de pensar en todo lo que estaba pasando. Al llegar a la habitación, después de pisar la puerta, hacia adentro sentí un escalofrío que bajó desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Me sentí raro y encendí la luz. Cuando vi en las camas muñecas, juguetes,
todos floreados para alrededor de la cama. Así que los tomé, los puse al costado de la cama, y cuando cogí una almohada con el centro de una muñeca, sentí mucho escalofrío. Y sentía como si me estuviera viendo y el rostro de la muñeca una sonrisa que me dejó perplejo. Al instante, lo que me hizo lanzarla hacia los demás muñecos, y sin mirarla, fingiendo que no pasaba nada, y que la sensación que tenía era algo extraña, además del ambiente que sentía a mi alrededor. Era pesado, como si el aire fuera más pesado, y no corría bien por el lugar. No quería estar ahí, pero tampoco quería contarlo a nadie, porque sabía que si lo hacía bromearían conmigo y me tratarían de miedoso. Así que salí y, fingiendo que no pasaba nada, me senté en la sala con los demás chicos. Mientras terminaba de caer la tarde, no dejaba de pensar en la sensación rara que había sentido en la habitación. Estaba en la cocina con uno de los muchachos preparando la cena, mientras los demás riendo y divirtiéndose en la sala, hasta que Paula gritaba: «No puede ser, no hay señal», y mi mamá quedó de llamarme para saber cómo habíamos llegado. A lo que los demás responden: «Es cierto, no tengo señal». Pero cuando estábamos llegando tenía toda la línea. Es raro, pero pensé que esto se debía a la lejanía, así que ya sabía eso de antemano y no me preocupé, pero era importante por si alguna emergencia se presentaba. Dando todo por resignado, seguimos en la comodidad de la casa, lejos de la civilización, como si nada malo pudiera pasar. Al servir la cena, se escuchó la lluvia acercarse, y poco a poco se fue tornando muy fuerte, pensando que esta zona es normalmente ese tipo de cosas. Cenamos, recogimos la mesa, y los que nos cocinaron se encargaron de limpiar la cocina. Al terminar el plan de salir a hacer una fogata, se habían apagado debido a la fuerte lluvia, así que abrimos un espacio en la sala y nos sentamos en círculo. Empezamos a reír y a escuchar música, cuando uno de los chicos cortó la conversación e intervino para preguntar sobre el misterio de la casa, a lo que muchos de los compañeros y yo nos hacíamos esa misma pregunta. Por la presión, Pipe pide espacio y acepta contarnos. Primero, que la casa hace un tiempo los dueños se mudaron a la ciudad porque se habían aburrido del campo y querían progresar y darle a sus hijos mejores vidas. Así que habían puesto la casa en venta. Los tíos de Pipe querían una casa de campo para construir una quinta y venir de vacaciones a descansar. Y unos días atrás los tíos le habían contado algo muy superficial y él insistió en que lo dejaran venir hasta que los tíos aceptaron y dieron el permiso. Pero ese día fue hoy, pero no quería venir solo, quería venir con mis amigos y pasarla bien. Al escuchar eso, me salió la pregunta sobre el por qué, si se hace ya un buen tiempo los dueños se fueron y los tíos no vienen, ¿por qué se ve tan bien conservada, limpia, como si estuvieran viviendo aquí? Pipe piensa mucho y su respuesta es que no sabe. Tal vez alguno de los vecinos la ronda o a los tíos contrataron a alguien para que les haga el aseo una vez a la semana. Paula, asustada con el tema, interrumpe y saca de su maleta una botella de ron y grita: «Venimos. Fue a pasarla chévere, ¿no lo creen?». Todos los demás saltaron, pusieron música. Trago iba, trago venía, porque ella no era la única que había llevado. La mayoría había sacado el licor a escondidas de sus papás y todo se volvió una fiesta en ese momento, hasta tal punto de caer ebrios, entre esos yo. Me llevaron a la habitación entre dos y dejándome en la cama se fueron a seguir con el festejo. No sé cómo acabó ni a qué horas terminó todo, pero en silencio quedó total en la casa. Ahí fue donde mi terror me abatió. En mi sueño pude ver la misma casa con mis amigos. Todos estaban sentados en la sala tomando un vaso de leche, riendo y hablando. Afuera, a lo lejos, solo se escuchaban perros y ganado haciendo ruido. Todo normal. Y yo acostado boca arriba escuchando música. De la nada, todo se quedó quieto, como cuando le pones pausa a una película, quedando todo en silencio, y a lo lejos, unos pasos de algo pesado se acercaba de la pieza de enseguida. Y con los pasos lentos cada vez más cerca, sintiendo así el miedo recorrer mi cuerpo, y mirando a la puerta vi una silueta negra, grande, pero solo se podía ver de la cintura hacia abajo. Mi mirada no se podía centrar. Aquella silueta era como de un hombre grande, fornido, vertido, de pantalón negro con botas militares que cubría hasta los tobillos,
y una bata de cuero del mismo color. Mi desespero fue tanto que mi respiración fue muy agitada y no sabía cómo reaccionar. Cuando di un paso más desperté. Aún estaba mareado, sin poder abrir los ojos, cuando la risa de un pequeño entró en mi oído izquierdo. Al escuchar esto, me quedé congelado. No podía moverme, y con mis ojos cerrados, vi a una pequeña con vestido rojo, su cabello recogido, en dos colas trenzas medias, blancas, largas, que cubrían sus rodillas, y zapatos negros. La niña jaló mi cabello y me decía que lo acompañara a jugar con ella. Me jalaba de los pies y de la camisa. Yo simplemente le decía con la cabeza que no, pero me insistía y veía cómo jugaba a la rueda con música de roles. Pero no sé por qué esa niña se parecía mucho a las muñecas de la almohada. Y entré en más desesperación, más congelado me sentía, hasta que entre mí mismo me dije, debo calmarme, tener serenidad, no pensar en nada. Así fue, poco a poco salí del shock y pude moverme hasta tal punto en el que agité mis manos y con los ojos cerrados, porque no quería ver si lo que estaba viendo con los ojos cerrados fuese real. En ese momento gritó Paula, y los muchachos reaccionaron aprovechando. En esto abrí mis ojos y salí detrás del compañero para ver qué pasaba. Paula, en su cuarto bañada en sudor asustada, y me miró y me preguntó por si estaba bien. A lo que todos me miraron y yo le respondí que a qué se debía la pregunta, y me dijeron con lágrimas en los ojos, ¿tú también lo viste? Al hombre de negro que salía de esta habitación y entraba a la tuya, y la niña de las colas que quería que llamaba a jugar. Yo sé que la viste, porque vi cómo estabas congelado en la cama. Al escuchar todo de ello, me asusté más porque era cierto, y es algo que estaba pensando. Le llevaron agua y con palabras la tranquilizaban, pero ella seguía asustada, y sabía que no era una pesadilla, que no estábamos solos en la casa, y qué más podría pasar en el transcurso de esa noche. Yo estaba sentado en el borde de la cama, pensando en por qué ella vio todo eso sin explicaciones. De repente, se escuchó un ruido como el aullido de un animal, pero diferente, más agudo, y no era un animal, sino varios. Las luces se fueron, la lluvia seguía, pero alrededor de la casa todos se pusieron alertas, y uno de los chicos tomaba esto como una broma. Pero Paula sabía más que yo que esto no era normal. Todos salimos a la sala y nos sentamos en círculo. Con celulares, linternas y velas iluminamos la casa, pero un frío empezó a invadir la casa. Ya los abrigos y las cobijas eran inútiles, porque era extraño el frío que se sentía ahí dentro. Las velas se apagaron, las linternas empezaron a fallar. Solo teníamos los celulares, cuando Paula le da un ataque de pánico y empieza a llorar diciendo muy fuerte, no estamos solos, hay algo aquí y nosotros al llegar aquí lo molestamos. Tratamos de calmarla y yo, que era la segunda persona que había sufrido un ataque de estos, empezaba a creer en las palabras que Paula decía. Nos juntamos lo que pudimos y un abrazo grupal para poder aguantar el duro frío, cuando por un momento las luces del celular se apagaron y una silueta negra se veía pasar de habitación en habitación. Esto hizo que los demás empezaran a creer lo que Paula había dicho, y con miedo solo pensamos en no hacer ruido. Cuando de repente una voz de niña empieza a cantar y a decir nuestros nombres, ahí todas las mujeres cayeron en pánico y comenzaron a llorar. Temblando y gritando dijeron, ¿para qué nos llamas? ¿Qué quieres? Todo se quedó en silencio. No duró mucho la voz de la niña. Caminaba por la de un hombre y dice, quiero jugar con ustedes. Se ríe y calma otra vez. Esto hace que todos caigamos en el miedo. Los más valientes querían hacerse los más rudos, lo harían menos vulnerables. Pero entre tiempos pequeños que caían cosas y se escuchaban pasos en el techo. Esto hizo que la desesperación llegara hasta los más altos. Y todos queríamos salir de casa. Pero el próximo lugar donde encontrar civilización estaba lejos y con la lluvia no aguantaríamos tanto. Con una canción infantil que se escuchaba por toda la casa, decían claramente que no podíamos salir, que no nos iban a dejar y que se iban a divertir mucho con nosotros. Al escuchar esto, salimos corriendo a la puerta,
y estaba trancada como si la hubiesen cerrado por el otro lado. Uno de los chicos corre a buscar algo en la cocina y para sorpresa no había nada, como si hubiera desaparecido todo lo que habíamos visto. Esto ya era de locos y tuvimos que pensar en romper esa puerta, como sea, y salir a exponernos al agua. Así que con golpes tratamos de abrirla, pero era inútil, hasta que alguien sacó una navaja. Sacamos una tabla del piso para poder forzar la puerta. Al hacerle un hueco a la puerta forjamos lo más que pudimos, sentimos como poco a poco abría, y eso nos dio la esperanza hasta que una de las chicas gritaba y decía, «Suéltame», y la jalaban a una de las habitaciones. Esto me sonaba a distracción. Con cabeza fría decidí decirles a los dos muchachos que fueran por ella, que no nos dejáramos vencer de ellos. Fueron por ella y los demás forjamos duro. Cuando abrió la puerta procuramos en dejarla abierta, gritando que salieran rápido los de la habitación. Trataban mucho. En medio del susto, tomé el valor para ajustar la puerta y entrar a ver qué pasaba. Entré al cuarto y estaba desmarrado un carol, que ya era hora, sus nudos estaban difícil. Saqué la navaja y corté llorando, «Carol, corre». Y nosotros detrás, cuando sentí que me tropecé y la caída, me arrastré, me incorporé y corrí. ¿Cómo pudieron salir los muchachos? Apenas pasaron la puerta, vi como las puertas estaban forcejeando para cerrarse. Me lancé y salí por fin fuera. Y para no mojarnos, nos hicimos en el fogón que tenía su pequeño techo, a esperar a que saliera la luz del día, con frío, y el pequeño espacio de la noche terminó. Y el día llegó asustados y con ganas de largarnos. Entramos todos en grupo, recogimos nuestras cosas y salimos de inmediato. Al salir a la carretera, uno de los vecinos que pasaba a recoger la leche vio el estado en el que estábamos, se acercó a nosotros y nos preguntó cómo estábamos. Nosotros fingimos que solo fue una noche de borrachera entre amigos. El hombre, con su cara de no les creo, nos preguntó más. Simplemente siguió y antes de hacerlo nos dijo, «Tienen suerte, en esa casa pasan cosas raras, por eso los dueños se fueron. Se cree que ahí practicaban la brujería». ¿Cómo ven, amigos? Bueno, muy interesante esta historia, Pedro. Muy tétrica y escalofriante, ¿no? La historia que nos manda nuestro querido amigo Ángel. Impactante porque bueno, hay muchos lugares donde realmente sí se desconoce, ¿no? Cuando llegamos a una casa, a un lugar, desconocemos qué pasó ahí, si hubo algún difunto, si hubo algún acto que incluso hasta la fecha pueda repercutir, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia nuestro amigo Ángel fue a dar a una casa pues no muy grata donde puedes estar, pero sobre todo marcada por un acto muy pues muy conocido al parecer, que fue la brujería, ¿no? Así es. Y definitivamente pues sí, a mí sí, al leer estas líneas pues sí me entraba un poco de miedo al ir pensando, ¿no? Qué es lo que iba pasando. Tú sabes que la mente es muy poderosa y vas creando la misma escenografía que te va relatando nuestro amigo. Pues bueno, continuamos con nuestra noche de terror. Esperamos sus llamadas, no lo olviden. Sí, bueno, acá continuamos con nuestro programa. Nos hace el comentario nuestro amigo DJ que tenemos una llamada. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, Buenas noches, amigo. ¿Cómo te llamas? Fermín, para servirle. Gracias, Fermín. ¿De dónde nos escuchas? Pues yo estoy aquí, soy de Puebla, pero ahorita estamos aquí de paseo. Órale, muy bien. Bien, Fermín. Pues cuéntanos tu historia más bien, de qué es lo que te ha sucedido, qué historia paranormal nos puedes contar esta noche. Yo hubo una temporada que viajé mucho hacia lo que es el sureste, el sur de la República Mexicana. Sí, Entonces yo iba por los poblados de varias partes. En específico de Chiapas, que se llama Tenejapan. sí, En este poblado, cuando yo iba
pues, rumbo a este pueblo, resulta que empecé a ver como fuego, como si fuera un volcán. La verdad me ganó la curiosidad. Me bajé, empecé a caminar. Allá hay muchas montañas, una sierra montañosa, una población montañosa. A la hora de llegar, sí seguí viendo cómo salían estelas, pero cada vez más grandes. Sí. Se veía que cruzaban la luna, era luna llena, muy, muy luminosa la luna llena. La verdad es que cuando yo llegué a la montaña, ahí es donde me espanté porque estaba un grupo de personajes, no puedo decir bien porque estaba un poco lejos, pero había una fogata, excesivamente fuerte la fogata. Sí. Y entonces estas personas todas de negro, con una risa muy aguda, se aventaban al fuego y la misma fogata los aventaba hacia el cielo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, eran personas, pero eran vestidas de negro. Yo no sé, o sea, en ese momento yo lo que hice es darme la vuelta y correr a lo que pude. Me fui en el coche y todavía por el espejo retrovisor me quedé viendo eso. Es lo único que me pasó. Sí me impresionó, después empecé a investigar. Ajá. Y decía una de las leyendas que podrían ser brujas. Brujas. Ujú. Y dices que se arrojaban al fuego, a las llamas que estaban ahí y salían volando hacia el cielo. Sí, y cuando salían volando hacían forma como de una bola grande. Y Ya no tenían forma de cuerpo. se desaparecían o seguían volando. Se desaparecían en el cielo. Desaparecían en el cielo. Ninguna Se volvían a caer. de estas bolas te siguió en tu camino en tu vehículo. No, yo arranqué y seguí viendo eso por el espejo retrovisor y ya nada más me dio la fuga. Eso es todo lo que vi. Y bueno, dinos, cuando tú viste eso, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Pensaste que eran, pues, no sé, unos tipos que solamente estaban locos o algo así? ¿O qué fue lo que pasó por tu mente en ese momento así? Yo la verdad lo que pensé es que estaban aventando bolas de fuego con alguna pala, algún fierro, algo que estaban jugando, o sea, algunas personas. De verdad lo que sí les puedo decir es que desde el momento en que paré el automóvil viendo eso, yo sí sentí mucho escalofrío, mucho miedo. De por sí soy una persona muy miedosa, la verdad, pero soy muy curioso, la verdad. Entonces empecé a caminar y cuando lo vi, sí sentí totalmente la piel chinita, sentí mareo, dolor de cabeza y dije, vámonos, o sea, esto no es nada normal. Claro, al sentir todo esto, ¿cuál fue tu primera reacción antes de salir corriendo? ¿Te pusiste a rezar, te invocaste algún santo, no sé, tu religión? ¿O qué fue lo que hiciste? El error más fuerte que tuve, hoy lo reconozco, es que en ese momento no me acordé ni de Dios, sentí que se me doblaban las piernas, sentí un temor horrible, me dieron ganas de ir al baño, es impresionante, porque sentí un choque de emociones. Entonces yo nada más traté de correr, subir al coche, no podía yo prenderlo por los mismos nervios, y hasta que lo prendí me fui. No hubo nada que me siguiera ni nada, seguía viendo por él y vuelvo a repetir por el espejo retrovisor, veía yo esas bolas de fuego. Lo que sí me di cuenta es que se convertían en bolas de fuego. Bueno, entonces, no sé si entendí bien o entendí mal. Tú investigaste y de ahí sabes que realmente ese lugar se ocupa por brujos o brujas, o son cuentos que aún la gente, continúa insinuando o algo así, o ya es ya investigaste tú propio. No, fíjate que de esa zona yo no investigué, o sea, de hecho no hay documento de eso, pero sí salía en internet, lo investigué, que en varias partes del mundo, sobre todo en Alemania y en algunas partes de aquí de México, se suscitan estos efectos en la luna llena y hacen este tipo de rituales, los que le llaman brujas. Ajá. Oh. Ok, amigo Fermín, pues te agradezco tu llamada desde Puebla, espero que sigas teniendo un buen viaje, pero sobre todo una fría y aterradora noche. Muchas gracias, amigo. Gracias.
La Invasora 89.5. Llégale. Relatos del más allá. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en nuestro programa Relatos del Más Allá. Humberto, tenemos bastantes historias que en el transcurso de la noche iremos contando, que nuestros amigos por medio de Facebook nos han relatado. Cuéntanos, ¿qué tienes ahora? Sí, claro, Pedro. Aquí tenemos otra historia de nuestro querido amigo Eduardo. Esta historia, al parecer, bueno, se me hace muy interesante y yo creo que a más de uno nos va a helar la sangre. Y claro, tenemos muchas más. Entonces, así como nuestros queridos radioescuchas están colaborando con las llamadas, pues también les recordamos que ahora pueden colaborar por Facebook, escribiendo sus historias, relatándolas, para que a través aquí también del programa sus servidores las vayamos narrando. Y bueno, comenzamos con esta historia. Esta historia nuestro amigo la titula como Papá, ¿puedes verlo? Bueno, es sabido por todos que los niños poseen una imaginación prodigiosa por el simple hecho de ser niños. Dales una caja vacía y harán de ella una nave, un auto o hasta desearán vivir en ella. Miramos con ternura cómo se divierten descubriendo el mundo y examinando aquellas cosas que desconocen. Hasta es posible que noten algo que nosotros no. Bueno, la siguiente historia me la contó mi abuelo. Él es un hombre campesino hecho y derecho, nacido y criado entre los cerros de la Sierra Madre del Sur. Cuando él era un niño, abundaban las leyendas e historias de seres extraños y peligrosos. Algunos robaban niños, mientras que otros hacían que los borrachos olvidaran dónde estaban, y cuando entraban en razón se hallaban caminando hacia su muerte en la cima de un cerro. Los niños crecían con un constante temor a lo que pudiera haber afuera del pequeño pueblo, a las penumbras que señoreaban las oscuras calles de la comunidad a la que aún no llegaba la energía eléctrica. En una ocasión, mi abuelo jugaba entre la maleza y los árboles junto con algunos niños y su prima. Comenzaba a oscurecer, pero allá nada significan los números en el reloj. La gente duerme cuando tiene sueño y se levanta cuando cantan los gallos. Así que los despreocupados infantes corrían descalzos por el árido suelo, pisando hierba seca y golpeándose con varas que encontraban, como Dios manda. Mi abuelo se apartó de los demás chicos por un momento, y por simple capricho del destino se quedó observando el camino. Era una pequeña vereda formada por el constante paso de caballos y burros. Realmente no era muy larga, pero parecía extenderse más allá de la vista, y se perdía entre los matorrales y los cercados de alambre de púas, aquellos que los campesinos colocaban para que el ganado no entrase a los terrenos de cultivo y arrase con todo su paso. El pequeño estaba a punto de dar marcha atrás y regresar con sus amigos cuando notó algo a la distancia. Muy a lo lejos veía una figura que avanzaba de forma miserable hacia su posición, casi como si estuviese herida. Conforme se acercaba podía apreciar más detalles. Tenía el pelo largo, seguro que era mujer, muy delgada, el pelo alborotado y vestiduras blancas. Pero había algo más. Sus piernas no eran normales. Estas se encontraban dispuestas de una forma tan extraña que inmediatamente causó pavor en el niño. Estaban cruzadas en forma de X y caminaba igual que un compás marca distancia sobre una hoja de papel. Lo más asombroso era la velocidad a la que iba en esa posición. Era como si estuviese corriendo, movida por el más básico instinto de devorar o asesinar a lo primero que viera. El niño no lo pensó dos veces. Regresó corriendo a donde estaban sus amigos y tomó a su prima fuertemente de la mano
para correr con ella, lo más rápido que sus piernas les permitiesen. Sus ojos, empapados en lágrimas, se enfocaban únicamente en las tenues luces de las lámparas de petróleo del pueblo. Su prima entendía que algo malo pasaba, pero aún no era capaz de observar qué era aquello de lo que escapaban. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Por qué corremos? Nos viene siguiendo. No te detengas. Al llegar a su casa, el pequeño Gabriel cerró con fuerza la improvisada puerta de madera de la humilde construcción de adobe y se tiró al suelo sollozando. Su madre rápidamente fue a él y lo levantó mientras que asustada le preguntaba qué había sucedido. El chico contó con detalles todo lo que vio. Describió la apariencia del extraño ser y lo rápido que corría. Pero había un detalle. Nadie más lo había visto. A la mañana siguiente, el jovencito se apresuró a preguntarle a todos sus amigos si habían visto aquella horrenda aparición también. Pero todos lo negaron rotundamente. Quizás fue su imaginación, o tal vez lo que vio no fue sino a un poblador severamente afectado por el alcohol, cosa que no escaseaban en el pueblo. De cualquier manera, fue un suceso que no significó mucho. Pasó el tiempo y el mundo se volvió cada vez menos misterioso. Llegaron compañías de electricidad y de repente las calles le habían sido arrebatadas a las tinieblas nocturnas. Llegaron escuelas y los niños aprendieron que los eclipses eran sucesos naturales y dejaron de esconderse cuando sucedían. El pueblo perdió un poco de misticismo y superstición. En una ocasión mi abuelo, ya casado y con una abundante cantidad de hijos, se encontraba de regreso de un poco exitoso día de pesca. De la mano traía una de sus hijas de unos 7 años y juntos caminaban a la orilla de la playa rumbo a su casa. Debían de ser las 7 de la tarde, pues el sol comenzaba su rutinario declive y sus últimos rayos arañaban el horizonte, tornando el cielo de un hermoso color anaranjado, por momentos con un leve tono púrpura. La playa estaba completamente vacía y ellos dos eran los únicos hasta donde el ojo humano podía alcanzar. Repentinamente, la pequeña apretó la mano del pescador. «Papá, quiero irme a casa». «Ya vamos para allá, mi amor. En un rato más llegamos». «Pero yo quiero irme ahora». «Nos falta un poco más». «¿No me dijiste que te gustaba la playa?» «Sí, pero me da miedo esa señora. Camina extraño». El hombre volteó tras de sí extrañado. A lo lejos, la playa se extendía a muchos kilómetros, pero no alcanzaba a ver nada. Su hija tiraba con fuerza de su camisa, mientras se ocultaba de lo que tanto la asustaba. «¿Qué ves?», dijo Gabriel a la pequeña. «Rápido, papá, vámonos. Ella viene hacia nosotros. Es una señora de blanco. Tiene los pies cruzados y camina muy rápido. Tengo miedo». Solo bastaron esas palabras para que un maduro hombre de 40 años levantara a su hija en sus brazos y huyera corriendo con un intenso terror. La temperatura de la cálida costa descendió drásticamente y Gabriel sentía como una presencia puramente malvada se acercaba velozmente, aunque lo que más lo aterraba era lo familiar que le resultaba esa presencia. Al llegar al pueblo, sintió con alivio cómo esa malévola sensación de ser perseguido se esfumaba. Entró a su hogar, cerró con fuerza la improvisada puerta de madera en su casa de adobe y se tiró al suelo jadeando. Su esposa rápidamente fue hacia él y lo levantó, mientras asustada le preguntó qué le había sucedido. Esta vez Gabriel no dijo nada. Pidió una copita de mezcal y le explicó a su mujer que un perro los perseguía. De cualquier manera no había visto nada en realidad. Mi abuelo me contó esta historia hace mucho. De hecho fue hace tanto tiempo que no la recordaba. No fue sino hasta hace unos días que vino a mi mente a raíz de un curioso acontecimiento.
Me encontraba caminando por la calle con mi sobrinito de 4 años. Habíamos ido a comprar unas cosas para su escuela y comíamos helado de regreso a casa. Repentinamente, sentí como su pequeña mano apretaba con fuerza la mía y con su tierno dedo apuntó a un terreno baldío. Tío, ¿tú conoces a esa señora? No me gusta cómo camina. Sus pies están como cruzados. ¿Podemos irnos? No había nadie allá. Jamás había corrido tanto en mi vida. Bueno, amigos, esta es la historia de nuestro amigo Eduardo. Muy impactante, me quedé sin palabras porque realmente al parecer estos acontecimientos le sucedieron primeramente a un conocido, después a su mismo abuelo y a últimas fechas a él. Pues muy interesante y como que vale la pena investigar. Intentaremos saber si podemos contactar a nuestro amigo Eduardo para saber si se sabe qué pasó ahí, si esta mujer es un ente maligno, es como en otras ocasiones hemos comentado, una bruja, o saber qué ha pasado, si los pobladores tienen conocimiento de esto, o no sé. Es muy impactante esta historia, muy escalofriante. Y bueno, recordar también que al parecer son puros niños lo que han visto a esta mujer, a este ser. Y pues no olvidar que los niños son seres diferentes a los adultos, o bueno, esa es la creencia popular que se tiene. Se cree que ellos tienen una mentalidad más abierta en estas cosas espirituales, estas cosas paranormales, y que hay cosas que incluso ellos pueden ver y nosotros no. Así que, queridos radioescuchas, cuando estén cerca de un niño, pónganle atención porque puede ser que les hagan la pregunta: ¿y tú también lo ves? ¡Más música! La invasora. Escuchas voces, es sombras. Las cosas se mueven. Te invitamos a que nos sintonices. Llama al número en cabina y cuéntanos tu historia. Relatos del más allá. Muy bien, amigos, buenas noches. Continuamos transmitiendo en vivo esta noche del viernes. Me comenta aquí el amigo DJ Rocky que tenemos una llamada. Bueno, buenas noches, amiga. ¿De dónde nos llamas? Aquí de Amalucan. De Amalucan, De Puebla. del estado de Puebla. ¿Cómo te llamas? Me llamo Anabel. Ok, Anabel, ¿qué tienes esta noche para contarnos? Bueno, esto es algo que a mí no me sucedió, pero me lo contó mi tío. Sí. Quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Claro, muchas gracias. Somos todo oídos para ti. Gracias. Mi tío hace 25 años aproximadamente trabajaba en una empresa aquí de Puebla, se llama Stanley. Es una empresa que hace herramientas para automotriz. Él salía más o menos como a las 12 de la noche. Sí. Entonces, pues a esa hora ustedes comprenderán que pues no había transporte y pues él no contaba con un auto o algo para trasladarse. Entonces, pues esta empresa está cerca del, actualmente donde está el estadio, más o menos, por pista, y él tenía que caminar. Sí. Entonces salió de su trabajo, pues caminó, pero antes estaba una zona muy solitaria, todavía había terrenos, en esos terrenos eran de cosechaban lo que pues maíz, entonces estaban las milpas. Sí. Él salió y para trasladarse a su casa pues tenía que pasar igual un puente. Entonces entre esos terrenos estaba el puente. Pues él caminó como todas las noches, salió pues normal, nunca le había pasado nada.
y pues iba caminando y de pronto escuchó ruidos, o sea, entre las milpas pues escuchaba ruidos, no identificaba bien. Sí. Ya entre más se aproximaban, él empezó a escuchar que era como, no eran pasos, ni tampoco era igual como pisadas de otro tipo de animales, sino eran galopes de caballo. Entonces él sí sintió un poco de miedo y pues decidió detenerse un momento para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Igual a lo mejor él estaba alucinando hasta cierto punto. Entonces, pues se detuvo y decidió esconderse en, no sé si había un árbol o algo así. El punto es que él se quedó ahí y empezó a escuchar cómo cada vez más se aproximaban, esos galopes eran más intensos y las pisadas más fuertes y firmes igual. Y pues él se sorprendió y se quedó un poquito asombrado porque a esa hora, pues 1:30 de la noche, ¿quién iba a andar en su caballo, no? Claro. Entonces, pues sí, efectivamente, o sea, él se detuvo, se agachó y, o sea, fue así como que pasaron, así como que un flash, pasaron rápido, los caballos estaban, bueno, él dice que sí estaban enormes, medían aproximadamente 2.5 metros de altura y eran de color negro, pero era un negro intenso que pues él sí se asombró porque nunca había visto ese tipo de animal, ¿no? Era algo, ¿no? Y pues un jinete como tal, pues no vio la cara ni nada, igual iba vestido de negro y llevaba un sombrero, fue lo único que logró identificar. Y pues él no hizo otra cosa más que pues empezar a caminar cada vez más rápido y hasta que logró llevar a su casa, pero pues fue algo que pues a él le impactó. Pues yo pienso que, no sé, sea verdad o no, pero pues es algo sorprendente. ¿El qué sintió, amiga Anabel? ¿Qué sintió tu tío al escuchar todo esto? ¿Le dio miedo? ¿Algún escalofrío? Obvio, sí, le sintió demasiado miedo. Lo que dice, pues se puso a rezar. Te digo, se detuvo, empezó a rezar y dice, pues, ¿qué está pasando, no? Sí. Va solo, o sea, nadie más. Y pues fue mucho miedo, sintió que los pies se le paralizaron, le empezó a sudar de las manos y sí, más bien todo el cuerpo, porque pues él en ese momento dice no logra describir bien todo lo que sintió. Muy bien, y no sabes si después tu tío, bueno, sí, te escucho, te comentaba, no sabes si después, con el paso del tiempo, tu tío investigó, preguntó si alguien más había visto este evento. No, pues en sí él no, o sea, nada más llegó, lo comentó con la familia y pues no nos dijo que entre amigos igual haber visto algo. Eso sí, igual, hay veces que en las noches, pues sí, cerca de las calles, a veces como algo, pues puede ser la probabilidad, ¿no? Que la cabeza anda todavía dando. Y bueno, tú, Anabel, cuéntanos, ¿qué crees que sea? ¿Crees que sea un ente, un difunto? Incluso, bueno, podríamos hablar del diablo, no sé. Tú a raíz de lo que te contó tu tío, de esa experiencia que tuvo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué? Pues mira, yo no me aparto, sí creo en esas cosas y pues yo creo que son, pues todos decías un pacto, ¿no? Con el diablo, porque pues cosas de Dios, todos estamos de acuerdo que no
Entonces, pues yo igual no he visto de ese tipo de cosas. A lo mejor y nada más en las noches hay veces que me quedo en vela, bueno, por mis ocupaciones o lo que sea, y pues logro escuchar un grito del muerto porque se oye diferente a cómo ladran los perros, como y al momento entra mucho miedo. Muy bien, Anabel. Pues por último, para terminar, continuando con nuestra pregunta de la noche, ¿tú qué opinas de la Santa Muerte? ¿Qué opino? Pues mira, es un tema muy extenso, ciertamente. En una parte es pues las personas que les encomiendan hasta cierto punto en ellas, pues sin razones tendrán. Yo la verdad estoy más como arraigada a creer, soy católica, entonces en un Dios, ¿no? Sí. Creo porque pues no me aparto, igual muchas personas en sus comentarios me han dicho, tú haces un ofrecimiento a ellas y les da lo que quieres. Claro. Pero igual hay que tener en cuenta que, como ya te lo comentaba a mi hermana en una ocasión, pues hay igual dos tipos de muerte, ¿no? Tú estás de acuerdo conmigo, la blanca y la negra, y en este caso, pues la negra es para hacer el mal y la buena supuestamente para hacer el bien. Así es. ¿Tú sabes, has escuchado de algún conocido, amigo, familiar que le haya pedido algún favor en especial a la Santa Muerte? En la primaria, Ajá. no tiene muchos años que yo curso en la primaria. Entonces, un amigo, bueno, compañero, Sí. Salió el tema de conversación. El profesor nos preguntó exactamente eso, ¿no? ¿Qué opinábamos acerca de la Santa Muerte? Y pues él, si era verdad, como tal, sí te daba lo que tú querías, pero siempre tienes que tenerla contenta. Tienes que hacerle un ofrecimiento, le tienes que poner su altar, le tienes que dar lo que a ella más gusta. Que lo que más le gusta es lo dulce. Entonces era siempre mantenerla con chocolate, comida, fruta, no debía de faltar, igual. Y a cambio de eso, tú la tenías contenta, no te iba a pasar nada, al contrario, siempre ibas a tener. Sí. Pero si tú dejas de hacerlo, te quita lo que tú más quieras, sea un ser más preciado en este caso. O sea, me refiero a que en el momento menos esperado que ella se iba a enojar, o sea, así de la nada, su familia tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque ella toma el alma de su familia. Eso fue lo que nos dijo, porque él estaba en ese, ¿cómo se puede decir? En esa secta, él pertenecía, él sí le hacía el sitio a la Santa Muerte. Wow. Pues sí, definitivamente cada cabeza es un mundo y todas las creencias son respetadas. En mi punto personal, y yo creo que comparto la opinión con Humberto. Y pues bueno, muchas gracias, amiga Anabel. Agradecemos tu llamada y pues como siempre a todos nuestros radioescuchas te deseo una fría y escalofriante noche. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y éxito en tu programa. Gracias. Con toda la energía. La Invasora 89.5 FM. Escuchas voces, ves sombras, las cosas se mueren. Te invitamos a que nos sintonices, llama al número en cabina y cuéntanos tu historia. Relatos del más allá. Bueno, buenas noches amigos, regresamos a Relatos del Más Allá. Hemos tenido
unas historias que nos han compartido nuestros amigos por Facebook. Hemos tenido unas llamadas pues muy interesantes, realmente impactantes y hasta cierto punto que nos han dado de qué pensar. Y bueno, creo que por esta noche es todo. Esperamos tener su grata presencia el próximo viernes, contar con su participación nuevamente como han venido. Agradecemos estas nuevas historias que nos han hecho llegar por Facebook. Tenemos bastantitas, pero las iremos comentando a lo largo de las emisiones. Se despide de este lado de la radio para hacer sus noches muy frías y terroríficas, Humberto. Bueno, muchas gracias, Humberto. Sí, como ya lo decía, tenemos bastantes historias que poco a poco les iremos dando a conocer con el lapso del tiempo. No dejen de participar. Esto se está haciendo muy interesante. En el transcurso de la semana igualmente en cabina reciben sus saludos, sus comentarios. Si gustan, pues ya saben, pueden llamarnos, contar su historia. Saben que este programa es hecho por ustedes y para ustedes. Y pues me paso a despedirnos. Escuchamos la próxima semana. Y recuerden que pasen una fría y terrorífica noche. Gracias.